Hola, bienvenidos a nuestra segunda semana de curso. Este video, por su extensión, lo voy a dividir en dos partes. En la primera voy a abordar el tema de qué es y cuál es el sentido ético de las profesiones, y en un segundo momento voy a hablar de cuáles son las principales controversias éticas que se pueden experimentar o que se pueden vivir en el ejercicio de la profesión. Me voy a centrar muy concretamente en definir qué es un dilema ético, y voy a presentarte también una metodología para que tú puedas abordar un dilema ético. Ahora, vamos a entrar al primer punto de la exposición, que es el tema de qué es una profesión y qué implica ejercer una profesión. Ejercer una profesión en mayúsculas exige mucho más que brindar un servicio técnicamente impecable, ser oportuno, cumplir con lo pactado en un contrato o facturar conforme lo espera una empresa o la empresa para la cual trabajas. En este caso, para la que trabajarás si aún no lo estás haciendo. Ahora, ejercer la profesión en sentido amplio, además de lo anterior, exige específicamente no perder de vista su horizonte ético. Ahora, dados los tiempos que corren, este último aspecto considero que es el más difícil de lograr, pero también es uno de los más relevantes porque es el que distingue al profesionista en mayúsculas de aquel que no lo es. Ahora, dado que esto último que acabo yo de afirmar podría despertar seguramente algunas susceptibilidades en ti, pues conviene partir de una lista mínima de los rasgos básicos que deben estar presentes en cualquier profesión. Y a partir de ahí ya desmembrar todo este asunto de qué es lo que haría a un profesionista ético y lo distinguiría del que no lo es. Ahora, según dice Augusto Hortal en su libro Ética General de las Profesiones, voy a citar prácticamente ahí de memoria, pues una profesión es una actividad ocupacional en la que de forma institucionalizada se presta un servicio por parte de un conjunto de personas, que son en este caso los profesionistas, que se dedican a ella de forma estable, obteniendo de esta pues su medio de vida, ¿no? Y formando con otros profesionales, en este caso con los colegas, un colectivo que obtiene o trata de obtener el control monopolístico, así se escucha bien raro, pero así es, el control monopolístico sobre el ejercicio de la profesión, y acceden a esta pues después de un largo proceso de capacitación que dura lo que tú vas a durar estudiando la carrera, que implica un proceso de formación tanto teórica como práctica, y de la cual pues va a depender la acreditación o licencia para ejercer la profesión, es decir, tu cédula profesional o bien el título que expida la universidad, en este caso el TEC de Monterrey que te lo expida. Ahora, la dimensión de esta definición, pues de inmediato puede identificarse en la primera parte, ¿no? Cuando dice la prestación de un servicio dirigido a satisfacer una necesidad social. Ahora, en la medida que el servicio satisfaga demandas y necesidades sociales, eh, pues la profesión va a cumplir con su razón de ser. Por ejemplo, la razón de ser y sentido de la práctica médica pues tiene que ver con la necesidad de recuperar la salud de los pacientes. La razón de ser y sentido de la abogacía es que una persona pues sea defendida ante un tribunal, la de un financiero pues generar información relevante y oportuna para tomar decisiones. La razón de ser de un arquitecto es la de armonizar la estética con la funcionalidad de los espacios donde habitamos, la de un agricultor de mangos, por ejemplo, producirlos para satisfacer la demanda por ese fruto, el sentido de la práctica profesional, por ejemplo, de un biomédico, en buena medida, pues se cumple si este es capaz de proveer los aparatos requeridos al momento de realizar una intervención quirúrgica. La razón de ser y el sentido de un comediante, por ejemplo, es divertir al público, ¿no? Que lo ve y que lo escucha. La razón de ser de un político es la de hacer valer el mandato de la ciudadanía que lo eligió. ¿No? El sentido, por ejemplo, de la actividad de un profesional, de un sacerdote o ministro o monje tibetano es llevar a su comunidad la palabra que su credo profesa, y así sucesivamente con el resto de profesiones. Entonces, así pues, cuando una actividad profesional logra o alcanza aquello que es su razón de ser, se dice que ha alcanzado su bien interno. Repito, aquella profesión que logra o alcanza aquello que es su razón de ser, se dice que ha alcanzado su bien interno. Es decir, aquello que le da sentido, tanto técnico como humano.
Entonces, para que ninguna de las actividades profesionales mencionadas, estos que acabo de señalar, pierda de vista su horizonte ético, pues además de realizarse con todo el expertise técnico requerido y cumplir con el marco legal vigente, pues no debe dejar de lado la búsqueda de los bienes internos por centrar su atención en la búsqueda de los bienes externos que se derivan del ejercicio profesional. Me refiero al dinero, al prestigio, el poder, la fama, la movilidad social ascendente, etcétera. ¿No? ¿Por qué? Porque ahí se encuentra la semilla de la corrupción profesional. Me voy a explicar en este punto. Imagina que padeces una enfermedad grave. Ojalá que no, ¿verdad? Pero es un ejemplo imaginario. Ahora, es del todo razonable pues que tengas la expectativa de que el médico que te atiende pues echará mano de todos sus conocimientos para que recuperes la salud antes de invitar a tus padres a pagar la cuenta de la consulta. Ahora, lo mismo aplica para el caso de un político, por ejemplo, ¿verdad? La ciudadanía espera que éste trabaje en favor del bienestar común y no para beneficio de su partido, su familia o sus aspiraciones políticas personales. En pocas palabras, el primer paso para no perder de vista el horizonte ético de la profesión reside en no anteponer los bienes externos que se derivan del ejercicio profesional, como te decía, el dinero, la fama, el poder, la movilidad social ascendente, ¿sí?, a los bienes internos que la sociedad razonablemente espera de cualquier profesión. Ahora, actuar de modo contrario equivale a corromper moralmente el ejercicio profesional. Ahora, una segunda pauta ética contenida en la definición que nos da Augusto Hortal, pues es la que tiene que ver con la manera en que los grupos de profesionistas ejercen la profesión, abriendo la puerta a otras disciplinas o especialidades. En este sentido, el monopolio de la profesión referido por Hortal, pues tiene que ver con los rasgos identitarios que distinguen a un arquitecto de un ingeniero civil, a un ingeniero químico de un ingeniero en biotecnología, a un contador de un licenciado en finanzas o a un abogado litigante de un juez. Entonces, visto de esta manera, la práctica profesional debe entenderse como una actividad relacional donde la intervención de distintas disciplinas resulta ser pues una obligación estratégica cuando se trata de atender y resolver demandas sociales complejas. De ahí que resulte pues muy sospechoso que algunos problemas como la baja productividad, por ejemplo, la apertura a nuevos mercados, el desempleo o la corrupción o la baja participación ciudadana sean coto de un grupo de expertos que cierran el paso a la riqueza de las miradas, ¿no? y de la cooperación, pues que pudieran en determinado momento provenir de otras especialidades. Ahora, si pensamos con algo más de detenimiento, el asunto, pues hay otras pautas éticas que se desprenden de la definición de Hortal, pero que de entrada no saltan a la vista. Por ejemplo, hacerse cargo de los efectos o de las consecuencias de la prestación de un servicio, pues también es otra de las tantas responsabilidades que tiene un profesionista que asumir, independientemente de que la ley lo contemple o no, o que sea poco clara al respecto. ¿Por qué? Porque no todo lo legal es moral. En ese sentido, pues las obligaciones autoimpuestas por los profesionistas pues representan una oportunidad para llenar el sinnúmero de vacíos legales que rodean a toda práctica profesional. Ahora, teniendo en consideración las tres pautas señaladas, no anteponer los bienes internos a los externos, asegurar la cooperación interdisciplinaria y hacerse cargo de los efectos negativos del ejercicio profesional que no han sido previstos en la ley, pues ahora vamos a hacer la prueba del ácido, ¿no? Con algunas profesiones para que determines si sus actores prestan un servicio que no traiciona el sentido o la razón de ser de la profesión, o dicho de otro modo, son profesionales en mayúsculas al llevar a buen puerto los bienes internos de su profesión. Ahora, ahí va la pregunta. La última vez que tú fuiste al médico, hizo hasta lo indecible para curarte antes de poner frente a tus ojos, a los ojos, perdón, de tus padres una cuenta muy abultada. O sea, no te hizo análisis o estudios de más. El arquitecto, por ejemplo, que diseñó y construyó tu casa, contrató un calculista para asegurarse de la resistencia de la estructura o buscó ahorrar dinero haciéndolo él mismo.
el político, por ejemplo, por el que votaste, ¿ha cumplido lo que ofreció en campaña o se ha hecho el güey trabajando solo para su partido? ¿No? El diseñador de páginas web, por ejemplo, que contrataron para X o Y proyecto, pues tiene una formación en programación informática o bien trabaja solo con los programas de libre acceso que hay en las redes. El periodista al que sigues, si es que sigues alguno, ojalá que lo sigas, informa de manera objetiva o está siendo el vocero de algún grupo, partido o de alguien más. Si en cada uno de los casos estos el profesionista en cuestión realizó aquello que es la razón de ser de la actividad profesional, pues entonces tienes la certeza de que estás frente a un profesional en mayúsculas, es decir, frente a una persona que no ha renunciado, perdón, a sus obligaciones éticas, porque a través de estas alcanzará el bien interno contenido en su profesión. Ahora, si la respuesta fue negativa, pues ten la certeza de que estás recibiendo un servicio por parte de un chambón, es decir, de alguien al que difícilmente podríamos llamarle profesionista en mayúsculas. Hasta aquí con la primera parte del tema. Ahora voy a pasar a hablar de las controversias éticas en el ejercicio de la profesión. Una controversia ética, mira, está muy emparentada con los dilemas morales. ¿Por qué? Porque las controversias son problemas complejos en los que todavía no hay que tomar una decisión específica. Digamos que son la antesala para la toma de decisiones que se ponen a prueba, o que ponen a prueba más bien nuestros principios éticos. En cambio, un dilema moral pues es una situación donde una persona tiene que tomar una decisión que confronta sus valores personales con los valores de la institución donde labora, los reglamentos o políticas vigentes, los resultados esperados de su actividad profesional o de la actividad más bien que va a realizar, los medios de los cuales va a echar mano para alcanzar las metas institucionales, e incluso los valores tradicionales y culturales del sitio en el cual se va a tomar la decisión. Ahora, en suma, el dilema moral es un encontronazo, es un choque que vive y confronta a una persona con las reglas que le permiten crecer y convivir en sociedad. Ahora, por la manera en que se presentan los dilemas morales, pues siempre se encuentran en esa zona gris donde se intersectan las normas legales, las religiosas y las sociales. Entonces se dan en ese espacio pantanoso, nebuloso, donde la ley nos permite actuar, pero la moral reprobaría esa actuación, ¿verdad? Nos permite actuar también desde un punto de vista religioso, pero luego de repente aquellos principios que están más allá de todas las religiones, pues también nos diría, uy, no sé si universalmente sea válido eso y solo sea en el contexto de una religión. Entonces, por lo que te he comentado, resolver dilemas morales, pues no resulta nada fácil, ¿verdad? No hay fórmulas mágicas o infalibles para atenderlos y solucionarlos. Ahora, ¿por qué? Porque en su tratamiento de poco o de nada sirven las corazonadas, ¿verdad? O bien confiar en la buena suerte o dejarse llevar por la intuición. Porque una solución verdadera de los dilemas morales requiere de un método. Eso es bien importante. Un método que nos acerque a decisiones que por un lado no vulneren nuestros valores y por otro lado pues permitan el mayor consenso y aceptación posible entre los interesados o afectados directos por la decisión. Ahora, vayamos a un caso que nos permita entender mejor cómo usar un método para resolver dilemas éticos. Ahora, para abordar la situación voy a usar el método de las 3 etapas y las 8 preguntas. El método de las 3 etapas y 8 preguntas. Ahí va. Va la situación hipotética. Imagina que eres hipotética, muy hipotética. La saqué de un libro de historias fantásticas que no existe en México. Ahí va. Imagina que eres un profesionista y que trabajas para una compañía internacional y que de la compañía te piden que participes en un contrato que organiza el gobierno y que tiene que ver con la generación de energías limpias. Y el contrato pues es más o menos de 8 millones de dólares. Pues bajas de la nube las bases de la convocatoria, las revisas con tus compañeros de área, se ponen manos a la obra y después de 15 días ininterrumpidos de trabajo concluyen el proyecto y lo suben al espacio
que ahí se especifica en la convocatoria. Ahora, al cabo de una semana reciben un correo de felicitación indicándoles que tienen que ir a una dirección, a tal parte, ¿sí? En donde van a tener una reunión para hablar del proyecto. Ahora, al lado de otros dos colegas tuyos, ya estando ahí en la oficina esta de gobierno, pues se sienta el subsecretario de X o Y, y sin mucho rodeo, sin más preámbulo, les dice a ustedes, miren chicos, la asignación del proyecto aún no es definitiva, es decir, estamos entre ustedes y otra consultora que hizo un proyecto, una propuesta tan buena como la suya, y estamos ahorita en una etapa de acuerdos. Y luego les dice, voy a ser directo, ¿no? Y espero que no se lo tomen a mal. ¿Por qué? Porque para que les asignemos pues oficialmente el proyecto, pues es necesario que ustedes compartan con esta oficina el 10% del valor total de la obra. Ahora, ello implica, pues, como ustedes saben, chicos, que al momento del despliegue, pues, deberán hacer algunos ajustes de carácter presupuestal. Entonces les dice él, pues, chavos, está en sus manos que este proyecto se ponga en marcha. Nos vemos, hasta luego, bye, besitos. Entonces ustedes con la propuesta en la mano, pues tienen un Skype con el vicepresidente de operaciones de la compañía para la cual trabajas, y sin mucho preámbulo también este vicepresidente te dice, bueno chicos, ¿cómo va? Tomaremos el proyecto, ¿no? ¿Por qué? Porque si no lo hacemos, otro más lo va a hacer. Así es que mucho éxito, nos vemos, bye, clic, cuelga. ¿Qué harías? ¿Renunciarías a participar en el despliegue del proyecto o lo asumirías? ¿Sí? Si te fijas, estás en un dilema porque las indicaciones, las órdenes, los deberes que debes de atender en la compañía, pues atentan contra tus principios éticos. Ahora bien, seguramente habrá personas que no se sientan acosadas por un dilema, ¿no? O que no vivan un dilema porque, pues simplemente porque ya relajaron algunos de sus principios éticos, específicamente el de la honestidad, ¿no? En este caso, pues los métodos, pues nos sirven para resolver problemas de este tipo, dilemas, porque hay que tomar una decisión, pero que para poderla tomar necesitas pensar muy bien la situación en todo el conjunto, desmenuzarla muy bien e ir paso a paso para tomar la mejor decisión. Una decisión que vaya de acuerdo a tus principios y que también pues, te permita llegar a obtener los resultados que se esperan de ti en la organización. Entonces vamos a ir al método. La primera etapa tiene 3 etapas, te decía, y 8 preguntas. Entonces la primera etapa se llama responsabilidades. Y aquí tú te deberás preguntar tú, a partir de la función que yo tengo, el rol que yo desempeño en la organización, la decisión que debo de tomar, y va la primera pregunta, ¿está alineada a los resultados que se esperan de mi función, de mi puesto, de mi investidura? Si la respuesta es afirmativa, entonces es posible que des paso a la segunda etapa, que es el análisis de los deberes morales. La primera era como más de carácter organizacional, más de carácter empresarial, ¿no? De políticas empresariales, órdenes empresariales, y esta es más de carácter de tus valores internos. Es decir, la persona siempre trabaja en una organización. Entonces, esta segunda etapa se llama análisis de los deberes morales. Y aquí la primera pregunta con la que se abre la fase es la siguiente. ¿La decisión está alineada a mis principios, a los valores en los que yo creo, pienso, afirmo, rigen mi vida? Si la respuesta es positiva, entonces es posible dar un pasito más preguntándote, va la tercera, ¿la decisión que estoy a punto de tomar es el reflejo de los principios éticos que defiende, encarna mi profesión, mi puesto de trabajo? Si la cuestión esta es respondida de modo afirmativo, das paso a una quinta pregunta, es, ¿la solución que estoy ofreciendo sería avalada, aprobada por toda la sociedad, o al menos por la mayoría? ¿No? Una variante de esta pregunta podría ser, por la reacción de la opinión pública, ¿puedo sentirme orgulloso de la decisión que voy a tomar? Ahora, superadas estas 2 etapas anteriores, es posible pasar a la tercera etapa, que es la de los efectos. En esta fase, en tu calidad de colaborador de la compañía esta internacional para la que trabajas, podrías hacerte varias preguntas concatenadas, ¿no? La decisión, además de resultados económicos, generará otros beneficios socialmente compartidos. La decisión no pone en juego los derechos humanos o los valores culturales. Si estas 2 preguntas se responden con un sí, todavía es posible dar un extra a la lente ética indagando por las generaciones del futuro. O sea, la decisión no comprometerá el bienestar de las generaciones venideras. Si todas las preguntas se van contestando de modo afirmativo, pues es posible pensar que la decisión
se alejara del mero cálculo egoísta y de la intuición, del compadrazgo, de la satisfacción de intereses que no sean legítimos para la sociedad, ¿verdad? Entonces, ciertamente, pues, el método o ningún método para la resolución de dilemas, pues, asegura que todas las expectativas en juego se vean aseguradas o realizadas. Sin embargo, pues, también es cierto que transitar por las etapas del método y responder a cada una de las preguntas enlistadas, pues nos va aproximando a decisiones que gozarán de un mayor consenso y legitimidad entre los afectados e interesados en la decisión. Bueno, ya estuvo muy largo este video. Nos vemos hasta la próxima semana.